Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Conexiones. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Edwin Morón y como en cada emisión me acompaña Verónica Trujillo. Buen día, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Y el día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Ublester Vega Domínguez acerca del proyecto Significación del Agua. Pues quédense con nosotros porque además estaremos escuchando a Adriana Rodríguez, estaremos oyendo Cinefilia, Voces y Visiones, el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México y la sección dedicada a la revista Entretejidos. Esto es Conexiones, no se vayan. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues bienvenidos a Conexiones, como ya platicábamos hace un momento, el día de hoy estaremos dedicándonos a charlar sobre este proyecto de resignificación del agua dentro de la comprensión que suponen los paisajes bioculturales, desarrollado por diferentes investigadores de diferentes instituciones, y para ello el día de hoy contamos con la presencia del doctor Ublester Vega Domínguez. Esta construcción del objeto de estudio respecto de los paisajes bioculturales tiene un entramado fundamental porque toca cada uno de los elementos de la existencia, dentro de los cuales el agua, su escasez, su tratamiento, su aprovechamiento son elementos significativos y desde los que se puede potenciar la capacidad de un paisaje biocultural para poder establecerse de manera más armónica y para poder incluso en ciertos procesos recuperarse, Vero. Sí, Edwin, tienes toda la razón y como charlábamos ya también en una emisión anterior acerca de este proyecto, es una labor fundamental la tarea que realizan diferentes instituciones, también miembros de estas instituciones y por supuesto las personas de la comunidad, quienes conocen a la perfección el entorno y por supuesto las problemáticas que están alrededor de ese espacio. Entonces, pues los invitamos a que continúen en este programa. Vamos a escuchar la siguiente sección, Alternativas del Buen Vivir, y comenzamos con la entrevista. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. En este espacio-tiempo de tantos cambios y de tantas reflexiones, quiero poner sobre la mesa, en los pensamientos y en el corazón, unas reflexiones sobre el buen vivir desde la perspectiva de la crítica al desarrollo. Un tema esencial, clave en los planteamientos del buen vivir. Y como este tema del buen vivir cada vez cobra más importancia, se reflexiona, incluso se construye o se plantea como una alternativa, por eso mismo considero esencial la reflexión sobre cómo el buen vivir en su base, en su raíz, plantea una gran resistencia a la imposición de un modelo ajeno, de un modelo de vida, ajeno al de los pueblos vinculados con la tierra, ajeno a los antiguos, ajeno a las naciones originarias que tienen una relación armónica con la naturaleza, que viven en comunidad y que mantienen su idea de la vida plena, que es el buen vivir. ¿Y por qué? Pues porque la idea del desarrollo es un modelo que está asociado al progreso. Recordemos la emblemática carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos cuando quiso o compró su territorio para que pasara el tren. Allí en esta carta, si no la has leído, no has escuchado de ella, se resume el planteamiento distinto de quienes están relacionados con la tierra como su madre, como lo que le cobija, le abastece y tiene que ver con sus ancestros, frente a la idea del desarrollo, del progreso, que devasta
o que no considera factores claves de lo que es vivir en este planeta. ¿Qué pasa? Después de esta carta a Seattle, han habido y siguen existiendo muchas comunicaciones de pueblos que defienden el buen vivir y que se oponen a la asimilación por parte del modelo de desarrollo. El desarrollo o los distintos modelos de desarrollo que tienen muchos apellidos. Desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo endógeno, desarrollo integral y así. Apellidos que intentan matizar una visión ajena a la armonía con la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque en el centro, en el eje, por muchos adornos que le pongamos, de la idea del desarrollo está el crecimiento económico. Esa es la clave. Los indicadores están construidos con cuánto crecen los países y ese crecimiento se mide en términos de indicadores económicos de cada país, de cada región o de cada población. Indicadores que muestran la extracción de recursos naturales, la transformación de la riqueza y la generación, entre comillas, de esa riqueza natural, convertida en riqueza material. Y es desde ahí, desde donde viene la idea de que hay unos lugares, unos países que están más adelantados que otros. Antes se les llamaban subdesarrollados, ahora son en vía de desarrollo, pero que finalmente lo que encubren detrás de esto es una visión muy distinta de la vida. Quizás hay pueblos que no quieran entrar en esa carrera, lugares que no quieran entrar en esa carrera, porque ya tienen el buen vivir y no necesitan del desarrollo, porque ya son pueblos que viven en vida plena. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues bien, muchas gracias por quedarse en Conexiones, seguimos escuchándonos y parte de lo que dialoga Adriana en su sección en cada emisión de Conexiones tiene que ver precisamente con esta capacidad resignificativa de los escenarios bioculturales, dentro de los cuales, como ya decíamos hace un momento, el agua reviste de importancia. Y es que parte del tratamiento con respecto a estos paisajes y cómo nos desarrollamos dentro de ellos pasa por el reconocimiento de los conocimientos propios heredados de generación en generación. Pero para conocer más al respecto vamos a escuchar a Ublester Vega Domínguez, que ya se encuentra con nosotros. Vamos antes a unos datos respecto de su biografía académica y comenzamos con nuestra charla. Bienvenido, Ublester, muchas gracias por estar en Conexiones. Ublester Vega Domínguez, biólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California y doctor en ciencias agropecuarias y recursos naturales por la OMX. Cuenta con el reconocimiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y perfil deseable de PRODEP. Ha dirigido tesis, ha publicado múltiples artículos y capítulos de libro. Se especializa en el estudio de los efectos de las actividades humanas sobre la biodiversidad y en el codiseño de estrategias para la conservación. Miembro de asociaciones científicas como la Red Temática de CONACYT, Red para el Estudio de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados, y miembro del Consejo Editorial de la Revista de Divulgación de la Ciencia Herreriana. Actualmente es profesor de tiempo completo en la División de Desarrollo Sustentable y Coordinación de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias por la lectura de los datos biográficos del doctor Ublester Vega Domínguez. Platícanos, Ublester, un poco cómo se constituyeron las etapas de este proyecto. ¿Cómo es posible realizar a partir de un proyecto de estas características una especie de taxonomía o una especie de clasificación dentro de las diferentes etapas que lo constituyen? Hola a todos, muchas gracias por el espacio para platicar con ustedes sobre las primeras actividades del proyecto Resignificación de los paisajes bioculturales, reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Y fui el coordinador del primer objetivo de este proyecto,
al cual denominamos Objetivo Cero, y que consistió en conocer de manera detallada, es decir, caracterizar el paisaje biocultural sobre el cual desarrollaríamos nuestro proyecto. Y es que, derivado de las primeras reuniones que tuvimos en equipo, nos dimos cuenta que la primera pregunta que debíamos de resolver es precisamente qué es lo que entendemos por paisaje biocultural dentro de nuestro colectivo de investigación e incidencia. Para esto nos dimos a la tarea de recopilar información sobre las diferentes propuestas teóricas asociadas al concepto de paisaje biocultural. Posteriormente, discutimos y analizamos estas propuestas para llegar en la medida de lo posible a un consenso en equipo que nos permitiera plantear una metodología para aproximarnos al conocimiento del paisaje biocultural. Derivado de estas actividades, les puedo comentar que entendemos como paisaje biocultural el resultado de la interacción entre las actividades humanas y el ambiente donde se establece una comunidad. Y esta reflexión relativamente sencilla nos permite reconocer que los paisajes bioculturales están sustentados en dos pilares básicos, que serían precisamente el ambiente y la cultura asociada a ese ambiente. Ahora bien, si nosotros enfocamos nuestra atención en el pilar ambiental, vamos a reconocer de manera rápida también que está formado por dos tipos de elementos. Los elementos bióticos, que incluyen a todos los seres vivos que comparten nuestro paisaje, y los elementos abióticos, que incluyen pues a todos estos elementos físicos que también están inmersos en el paisaje, solamente que son elementos no vivos. ¿Sí? Esto pues nos indica que de manera general hay tres tipos de elementos en los paisajes bioculturales, que son los elementos bióticos, los elementos abióticos y los elementos antrópicos, que en esta última categoría entraría la cultura y todas las expresiones vinculadas a las actividades humanas. De aquí en adelante, nuestro proyecto se desarrollaría vinculado siempre a estos tres tipos de elementos. Otra cosa bien importante de reconocer es que en estas tres categorías de elementos vamos a tener tanto elementos tangibles como elementos intangibles. Dentro de los elementos intangibles pues están todas las cosas que podemos tocar, que podemos medir y que podemos observar físicamente. Dentro de los elementos intangibles pues entonces estarían todas las otras cosas que no se pueden tocar o no se pueden medir. Por ejemplo, si hablamos de los elementos bióticos, las cuestiones tangibles son las especies como tal, son los seres vivos con los cuales compartimos el espacio. Entre ellos podemos mencionar a las especies con las cuales tenemos relaciones cotidianas, por ejemplo, las plantas o los animales domésticos, pero también otras especies con las cuales no tenemos relaciones tan frecuentes. Pueden estar entre esta categoría los microorganismos, por ejemplo, que están en el suelo o en el agua, pero también otras especies que tienen hábitos que no facilitan nuestra interacción con ellos, muchas especies silvestres, principalmente las nocturnas, por ejemplo. Y todos estos son elementos tangibles bióticos. Entre los elementos intangibles de la misma categoría, podemos incluir las interacciones o las relaciones que existen entre las especies, como la polinización o la depredación. Estas relaciones se vuelven muy importantes porque permiten el funcionamiento correcto de este paisaje biocultural. De la misma manera podemos ubicar elementos abióticos tangibles y también elementos abióticos intangibles. Por ejemplo, pues los ríos, las montañas o el tipo de suelo, que serían elementos tangibles, y dentro de los intangibles estarían los ciclos biogeoquímicos, que todos sabemos también son muy importantes para que también pueda funcionar la dinámica entre los seres vivos y los seres no vivos dentro de los ecosistemas, o en este caso dentro de nuestro paisaje de estudio. Asimismo, tenemos elementos tangibles dentro de la parte antrópica, dentro de las cuestiones culturales, como pueden ser todas las construcciones, nuestros hogares, los canales de riego, por ejemplo, o las represas. Y dentro de los elementos intangibles podríamos mencionar a todos nuestros mitos y leyendas vinculados tanto a los seres vivos como a los aspectos físicos que están inmersos en nuestro paisaje.
Otra cuestión, para finalizar, que es súper fundamental en los paisajes bioculturales, es el hecho de que estos elementos que están interactuando entre sí son interdependientes. Es decir, la cultura tiene influencia sobre el ambiente, pero el ambiente también va moldeando nuestra cultura. Pensemos, por ejemplo, en cómo las actividades que desarrollamos para el aprovechamiento de recursos naturales pues están ligadas o están restringidas precisamente al tipo de recursos naturales que tenemos disponibles en nuestro paisaje. Y al desempeñar estas actividades, nosotros vamos determinando qué especies son favorecidas, cuáles son las especies que nosotros permitimos que se mantengan en nuestros paisajes y qué especies son afectadas de manera negativa. Es decir, cuáles especies no nos convienen o no nos gusta que estén en los espacios donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Entonces, en síntesis, esto es lo que entendemos por paisajes bioculturales. Un conjunto de elementos bióticos, abióticos y antrópicos que están interactuando entre sí, que son interdependientes y que van dando una dirección, que van dando como resultado todo lo que nos rodea y que nos favorece o también nos puede perjudicar dependiendo de precisamente cómo estemos relacionándonos con estos otros elementos. Basados en esta noción general de lo que es un paisaje biocultural, planteamos entonces 3 equipos de trabajo para las siguientes actividades. Uno enfocado al reconocimiento de los aspectos bióticos, otro para el reconocimiento de los aspectos abióticos y uno más para el reconocimiento de los aspectos socioculturales de nuestro paisaje. En la siguiente entrega les platicaremos precisamente de las actividades que desarrollamos para caracterizar el paisaje biocultural. La construcción de diferentes escenarios, la construcción de diferentes momentos de consecución de resultados, de propuesta de incidencia, la consecución además de diferentes tipos de organización para los trabajos colaborativos resultan de fundamental importancia para la propuesta de un proyecto cuando este proyecto tiene estas dimensiones en las que se involucra no solo la parte académica, no solo la parte ecológica, sino incluso yo me atrevería a decir que tiene fuertes tintes también de un trabajo transdisciplinario, interdisciplinario y que además se orienta en buena medida a ciertos aspectos del buen vivir, como ya mencionábamos al principio. Si quieren seguir escuchando, quédense con nosotros, seguimos en este diálogo, esto es Conexiones, no se vayan. Shkihatsihu. ¿Quieres saber qué significa esta palabra? Te invito a que te inscribas a la licenciatura en Lengua y Cultura de la UIM, donde puedes aprender las diferentes lenguas originarias que existen en México para el fortalecimiento y difusión de las culturas. No pierdas la oportunidad de estudiar en la UIM. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Las salas de cine acabarán. Fernanda Solórzano llama a su libro Los misterios de la sala oscura. Si bien aquello que se escribe en sus hojas de momento no es relevante para esto, el nombre de esto sí lo es. Cuando Fernanda dice sala oscura, se refiere a la sala que en su mayoría cada persona ha conocido al menos una vez en su vida. Así es, la sala de cine. Y con misterios se refiere a cada mundo que conocemos en aquella sala al presenciar una película. Podríamos decir que para Fernanda, como para cualquier otra persona que disfrute del cine como arte o entretenimiento, las salas de cine son el lugar idóneo para ver una película. Nos invita a vivir un rito, nos lleva a experimentar algo que en ningún otro lugar se puede lograr. Las salas de cine son como el teatro para muchos, como el cuarto oscuro para las fotógrafas, como el estudio para los músicos. Las salas de cine es el lugar predilecto para el cine. Sin embargo, está por acabar y ojalá esto fuera clickbait, pero no lo es. En Estados Unidos la cadena
AMC, una de las más grandes en Estados Unidos, comenzará a implementar la iniciativa Six Line, que consiste en seguir la mecánica de los eventos como conciertos y eventos deportivos, donde el valor de los boletos será según el lugar que ocupen. Aquellos mejores lugares tendrán un costo más elevado y aquellos más económicos serán los lugares menos favorables para disfrutar de la película. Por lo tanto, habrá algo parecido a la zona económica y la zona VIP dentro de las salas de cine. A lo mejor eso puede sonar algo poco preocupante y quizás hasta favorable. El problema comienza cuando se ve la asistencia a una sala de cine como una experiencia semejante a un concierto, donde lo que más importa es el performance y no tanto el artista o banda, en este caso sería a la película. Se dice que las salas de cine comenzarán a estar dedicadas a los blockbusters, aquellas grandes producciones que aseguran una ganancia, en términos económicos, grande y a películas evento. Aunque ese término es algo nuevo, para no confundirnos, se refiere a aquellas películas a las que se crea un magno evento alrededor de ellas, sin importar la calidad fílmica, sino todo lo que genera a su alrededor y fuera de salas, como lo han sido las películas de Avengers. Esto que simplemente no tarda en venir a México, y por lo tanto no tardará en afectar a aquellas películas que no entran dentro de aquellas categorías. Las salas de cine dejarán de ser lo más cercano a una galería de arte para convertirse en una zona de juegos de McDonald's. Las salas han muerto. Y me atrevo a decir, en efecto, no es cine. Por los colores de la voz, Héctor González. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias por continuar en Conexiones y el día de hoy estamos platicando con el doctor Ublester Vega Domínguez acerca del proyecto Paisaje Biocultural Mazahua, con una incidencia fundamentalmente alrededor de la resignificación del agua. Ublester, nos gustaría saber de qué manera se trabajó con las diferentes etapas de la investigación para este proyecto, cuáles fueron, quiénes intervinieron, cuáles fueron parte también de las metodologías o de las corrientes disciplinarias que se utilizaron para la incidencia de este proyecto y para su construcción también. Recordemos de la entrega anterior que el paisaje biocultural está compuesto por 3 tipos de elementos básicos, que son los elementos bióticos, haciendo referencia a todos los seres vivos incluidos dentro del paisaje, los elementos abióticos, donde se incluyen todos estos aspectos o componentes físicos no vivos dentro del paisaje, y los aspectos antrópicos, que están relacionados con la cultura y las actividades humanas realizadas en el paisaje biocultural. Entonces, nosotros dividimos el trabajo en 3 equipos de acuerdo a los perfiles y a la formación o a la afinidad de cada uno de los miembros, y cada equipo se dedicó a recuperar información referente a uno de estos 3 elementos básicos que integran el paisaje biocultural. Entre las actividades que realizamos destacan la recopilación de información a través de bases de datos. En este aspecto, principalmente los miembros de la academia nos encargamos de revisar artículos científicos o libros o tesis generadas respecto a estos elementos de la zona Mazahua. Entre estos cabe mucho destacar el uso de bases de datos digitales que incluye información sobre diferentes aspectos de las especies. En particular, aquí podemos encontrar sitios donde se ha registrado diferentes especies dentro de la zona Mazahua y que son cargados a Internet a través de plataformas como Naturalista. Estas plataformas funcionan como una herramienta de ciencia ciudadana, donde las personas pueden cargar una fotografía de alguna planta, de algún animal o de algún ser vivo, de algún hongo, y en la plataforma existen personas especialistas en el estudio de los grupos biológicos que contribuyen identificando el nombre científico al cual pertenece la fotografía que se cargó. Esta es una herramienta que ha tenido mucho auge recientemente y que nos sirvió para obtener información sólida e información confiable sobre la biodiversidad presente en la zona Mazahua. Recordemos que nuestro proyecto está enfocado en trabajar con el paisaje biocultural vinculado cercanamente a los sistemas acuáticos. Por lo tanto, nosotros hicimos una depuración de la información
para tratar de quedarnos solamente con aquellas especies que están vinculadas a los sistemas acuáticos. Después de hacer una recopilación de la información a través de estas bases de datos, organizamos un taller dialógico en el cual tuvimos varias dinámicas colaborativas para lograr recuperar información de los miembros de la comunidad sobre estos aspectos bióticos, abióticos y antrópicos vinculados a nuestro paisaje biocultural. Aquí pudimos identificar junto con las personas pues cuáles son las especies que ellos asocian a los espacios cercanos a los cuerpos de agua y qué importancia pueden tener algunas de estas especies. Incluso los miembros de la comunidad pues pudieron compartirnos que muchas de estas especies han desaparecido o han disminuido de manera fuerte en sus abundancias dentro del paisaje biocultural. De la misma manera nos comentaron cuáles pudieran ser las causas relacionadas a esta disminución o a esta desaparición de las especies cercanas a los cuerpos de agua. Posterior al taller dialógico, realizamos un sendero participativo e interpretativo, donde diferentes miembros del colectivo de investigación e incidencia pudimos ir corroborando la presencia de varias especies, también la presencia y el estado actual de elementos abióticos dentro del paisaje, y además pudimos ir escuchando de voz de los miembros de la comunidad cuál era la percepción, cuáles eran los usos, cuál era la importancia de varios de estos elementos del paisaje para su vida cotidiana. Ellos ahí en campo nos pudieron decir dónde estaban algunos sitios como manantiales que actualmente han desaparecido, cómo se ha modificado, por ejemplo, los cauces de los ríos, el tamaño de los cuerpos de agua o la abundancia de las especies que antes podían escuchar y con las cuales podían interactuar o podían utilizar dentro del paisaje. Adicionalmente, colocamos cámaras trampa, que son cámaras que se activan a través del movimiento o del calor de los animales y las ubicamos en sitios cercanos al domicilio de los miembros de la comunidad que participan en nuestro proyecto. El objetivo de estas cámaras también era el de confirmar la presencia o incrementar también el número de especies que teníamos registradas asociadas a nuestro paisaje. Y también realizamos un mapeo participativo. Este ejercicio de mapeo participativo consiste en, junto con las personas de la comunidad, ir identificando los sitios de interés dentro del paisaje biocultural, sitios donde se ubican los cuerpos de agua más importantes, por ejemplo, los manantiales que abastecen la necesidad de agua para las comunidades, los arroyos que tenían un valor importante porque ahí se desempeñaban o se realizaban varias actividades y que ahora pueden estar degradados por alguna actividad. Todas estas actividades después se conjuntaron en un reporte a través del cual estamos sintetizando los resultados de este ejercicio de caracterización del paisaje biocultural. Desde hace ya algunos años, pues es importante recuperar que la investigación ha tenido un tinte o un foco principal de atención hacia la resolución de problemas que no solamente atienden, digamos, a un sujeto, sino a una comunidad o, en todo caso, también al medio ambiente. Y como nos lo has dejado ver, la investigación que se llevó a cabo para este proyecto dejó ver diferentes circunstancias, diferentes características, pero de manera trascendental el elemento que pues a todos preocupa y que es el agua justamente. A partir de la metodología o de las metodologías aplicadas a esta investigación y a partir también de las charlas que se sostuvieron con las personas que participaron de las comunidades, pues se pudo identificar a este elemento como uno de los factores pues de mayor importancia o atender. Entonces, pues una de las características de la investigación hoy en día, pues que nos debe de ocupar no solamente en el ámbito, digamos, educativo, sino también en el quehacer de instituciones que se dedican justamente a la investigación, pues tiene que ver justo a eso, ¿no? A la dinámica, a la resolución de diferentes problemas. Entonces, pues vamos a seguir charlando acerca de este tema. No se vayan, quédense en Conexiones, vamos a escuchar voces y visiones y regresamos. Bienvenidos a Voces y Visiones.
Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. El día de hoy vamos a contarles de la película mexicana Ya no estoy aquí, estrenada a finales del 2020 y dirigida por Fernando Frías de la Parra. En ella se ofrece una mirada conmovedora y auténtica de la vida de Ulises, un joven líder de una pandilla musical urbana de Monterrey llamada Los Tercos. Se destaca por su manera de abordar temas como la identidad, la alienación y el choque cultural. La dirección de Frías de la Parra es impresionante, capturando la esencia vibrante y caótica de la escena musical underground, mientras presenta a Ulises enfrentándose a las dificultades de la vida cotidiana. El filme crea un retrato visual impactante utilizando colores vibrantes y escenarios urbanos para resaltar la energía de la historia. Juan Daniel García Treviño, quien interpreta a Ulises, entrega una actuación cautivadora y auténtica, transmitiendo las complejidades emocionales del personaje, pues logra introducir al espectador en la experiencia de Ulises, generando empatía hacia sus luchas y aspiraciones. Ya no estoy aquí es más que una película sobre música. Es un retrato conmovedor de la juventud, la pérdida y la búsqueda de identidad en un entorno que a menudo es indiferente. Esta película ofrece una ventana a un mundo poco explorado, desafiando estereotipos y brindando una experiencia cinematográfica rica y reflexiva, ya que también se destaca por su conexión con el movimiento cultural conocido como colombiano, una escena musical y de baile surgida en Monterrey, México, en el que se fusiona cumbia colombiana, música tropical y ritmos urbanos. La película muestra cómo los miembros de la pandilla musical Los Tercos viven y respiran el movimiento colombiano. A través de las escenas de baile y las interacciones sociales también se puede apreciar la autenticidad y la pasión con la que los personajes se entregan a esta expresión cultural. En esta película, la música y el baile no solo son elementos decorativos, sino que se convierten en un medio de comunicación, resistencia y afirmación de la identidad para los jóvenes protagonistas. La banda sonora de la película incorpora hábilmente los ritmos del colombiano, contribuyendo a la autenticidad del retrato cultural. Las canciones seleccionadas y la forma en que se integran en la narrativa refuerzan la identidad de los personajes, resaltando la importancia de la música como un lenguaje universal que trasciende las barreras sociales y culturales. La información para esta cápsula fue obtenida del sitio web Mundo Sonoro y la película se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Los dejamos con Cuando lo negro sea bello, interpretada por Andrés Landero. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Se coge tu machete que sigue el niño del pueblo, se burló de María. Su cadera, su cachete, le crece en su pecho, brilla como una vela prendía. La toma por matrimonio, aunque descienda de rey, y yo le aplico mi ley, se lo lleva el demonio. Y yo le aplico mi ley y se lo lleva el demonio. Tu destino, María, como tu piel y la mía. Tu destino, María, como tu piel y la mía. Esto fue Voces y Visiones. ¿Te interesa la salud de los que te rodean? La UIM cuenta con la licenciatura en Salud Intercultural, donde puedes desarrollar acciones de prevención, diagnóstico y atención integral a la población con necesidades relacionadas a la salud y enfermedades. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete.
Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La UIM cuenta con 2 cabinas de radio, un estudio de televisión y un laboratorio de edición digital para que aprendas de manera profesional fotografía, producción editorial, radio, animación básica y producción audiovisual, y así adquieras las habilidades básicas para desempeñarte en el ámbito laboral. Ya lo sabes, inscríbete. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Estudiantes del sexto semestre de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable y Salud Intercultural participaron con 9 talleres en la Segunda Feria Ambiental Ixtlahuaca 2024, donde se contó con la presencia del presidente municipal, Abu Zeid Lozano, y la bióloga Joali Reyes, además de contar con la participación de escuelas de diferentes niveles educativos. Estudiantes de enfermería del sexto semestre del plantel Xonacatlán realizaron prácticas de masaje terapéutico, correspondientes al eje sociocultural, con el objetivo de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. Como parte de las actividades de vinculación comunitaria, los alumnos del cuarto semestre de la Licenciatura en Salud Intercultural del plantel Xonacatlán realizaron promoción de los métodos anticonceptivos y prevención de las infecciones de transmisión sexual. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pues poco a poco nos acercamos al final de esta transmisión. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta charla. Seguimos dialogando con el doctor Blester Vega Domínguez. Platícanos un poco, Blester, cómo se llega a la obtención de resultados, cuáles son las rutas para conseguir esta dimensión plasmada, pragmática, concreta respecto de los resultados cuando se trata de la descripción, del estudio, de la animación de los paisajes bioculturales más aguas puntualmente. Todas las actividades han tenido un enfoque colaborativo donde han participado integrantes de la comunidad, de diferentes academias y asociaciones civiles que están interesadas en lograr la resignificación y la conservación de los paisajes bioculturales asociados a los cuerpos de agua. En esta ocasión platicaremos sobre los resultados obtenidos y les puedo decir que estos resultados han sido sorprendentes en muchos sentidos porque hemos logrado identificar una gran diversidad de elementos vinculados al paisaje biocultural. Por ejemplo, a través de los talleres dialógicos en los cuales los miembros de la comunidad nos comentaban cuáles son las especies que están vinculadas a los cuerpos de agua, si reunimos esta información junto con la recopilación de las bases de datos digitales, obtenemos que en el paisaje biocultural que estamos estudiando se pueden encontrar más de 1,400 especies. Este número es bastante sorprendente, considerando que la zona ha sido un área que ha estado impactada por diferentes actividades que han degradado los ecosistemas nativos. Dentro de las 1,400 especies que logramos registrar, destacan principalmente las plantas. Muchas plantas están asociadas también con usos y aplicaciones para diferentes actividades de las personas. Encontramos plantas que se utilizan como alimento, principalmente algunas frutales como el capulín, y también plantas que se utilizan como ornato, otras que se utilizan como medicina y otras que tal vez no tengan un uso vigente en la zona, pero que se han mantenido y que son parte representativa también o característica de los espacios vinculados a los cuerpos de agua. Otro grupo que también destaca es el de los artrópodos, donde se incluyen las arañas, las abejas o las mariposas. Las personas también reconocen una gran cantidad de artrópodos y tal vez una de las especies más mencionadas es el acosil, una especie de crustáceo que podemos encontrar en el agua
y que es utilizada como alimento en la zona Mazahua. Destaca sobre esta especie que antes era muy abundante, o las personas la consideraban muy abundante, y que ha disminuido de manera drástica. Las mismas personas reportan que puede ser debido a la contaminación o a la desaparición de los cuerpos de agua, o también al sobreuso, a la sobreexplotación que ha recibido esta especie. También un grupo bastante conspicuo, bastante frecuente, es el de las aves, que incluye a más de 100 especies para la zona y que destaca en su valor porque las personas las aprecian debido a su belleza o debido a sus cantos. Hay otras especies, otros grupos biológicos que no son tan conspicuos, pero que pueden tener una importancia cultural elevada en esta zona. Por ejemplo, entre los mamíferos podemos mencionar al coyote y entre los reptiles a la víbora de cascabel. Ambas especies pueden estar vinculadas con percepciones negativas, los coyotes por considerarse perjudiciales en algún sentido para el ganado menor como los borregos o las gallinas o los guajolotes, y la serpiente de cascabel debido a su veneno. Sin embargo, también estas dos especies tienen un papel importante en la cultura porque están vinculadas a algunos mitos y leyendas que hablan sobre la relación de las personas con la biodiversidad en la región. También hemos obtenido una serie de mapas que se elaboraron a través de la revisión y el manejo de las imágenes satelitales o de datos que estaban en algunos portales como el INEGI, y nos han servido para poder identificar la variedad de elementos abióticos vinculados a nuestra zona de estudio, a este paisaje biocultural. Entonces ahora podemos contar con una descripción bastante detallada sobre cómo está en términos abióticos, en términos fisiográficos, el paisaje biocultural. Sabemos sobre las elevaciones, sabemos sobre la presencia de ríos, de lagos, de manantiales, y también sabemos sobre el estado actual de muchos de estos elementos, hablando de zonas de erosión, hablando de zonas de contaminación. Esta información también pudo refinarse a través del mapeo participativo y de los senderos interpretativos. En el primero, las personas nos indicaron cuál era el estado que ellos observaban sobre estos elementos abióticos, y a través del segundo, es decir, los senderos interpretativos, nosotros pudimos verificar en campo que realmente estos elementos se encontraban tal y cual las personas nos los estaban mencionando. También conocemos sobre la cobertura de la vegetación, sabemos dónde están los remanentes de bosques templados, que eran los ecosistemas originales en esta zona. Podemos saber dónde están los asentamientos humanos y también podemos saber cuál es el estado de crecimiento de estos asentamientos humanos. Adicionalmente, conocemos sobre las prácticas tradicionales que se realizan en esta zona, qué prácticas se han mantenido, se han perpetuado a través del tiempo y qué prácticas han desaparecido. Por ejemplo, sabemos que hay todavía zonas donde se sigue practicando la agricultura tradicional, donde se mantiene la milpa mazahua con varios de los elementos que se han presentado a lo largo de muchas generaciones. Y también podemos identificar, por ejemplo, que se han perdido prácticas como la pesca tradicional que estaba asociada a los cuerpos de agua como los ríos o los humedales en esta zona. Junto con ella se ha perdido el conocimiento de muchos aspectos que tenían valor cultural y que queremos poder recuperar a través de este proyecto. Por ejemplo, cuáles eran las técnicas de pesca tradicional, elaboración de algunas trampas para capturar a los peces o para capturar a los acosiles, así como las épocas en las cuales se realizaban estas actividades. Con esto concluimos de manera sintética el estado actual del paisaje biocultural asociado a los cuerpos de agua en la zona Mazahua. Pues cada una de las dimensiones que involucran el quehacer del conocimiento definitivamente encuentran un momento significativo cuando se trata de presentar los resultados. Y es que no se trata únicamente de concebir a la investigación como un ejercicio estadístico que se enfoque puntualmente y de manera concreta en resultados medibles, cuantificables, extrapolables a otras realidades, sino que cada uno de los entornos que se involucran con el paisaje guarda una estrecha relación con esta dimensión de lo biocultural. Cada grupo humano,
cada cultura de nuestro pueblo, cada pueblo milenario, cada pueblo originario tendrá sus condiciones particulares para concebirse dentro del espacio que habita, y eso le permitirá también constituir su modo de ser en el mundo. Y ahí es cuando los resultados revisten de importancia, porque requieren de un ejercicio de análisis puntual, concreto y siempre cercano a la dimensión vivencial e interpretativa del pueblo desde el cual se originan. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión, Ublester. Esperamos seguir dialogando respecto de este proyecto y también tener nota de los avances, de las perspectivas y de las nuevas rutas hacia las que se oriente esta idea del paisaje biocultural y la resignificación del agua. Entretejidos. Ni kopara kahokungara kashutu kakurañandu hikarakokayote minaso. Ratsapu tsikiña. Nuna un artículo hyodo hichiko para kanehokungara kañi kashutu kakurañandu hikarakokayote minaso ñano. Nedaja en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en España. Udmu nebunjo kahokungara arate akanu kakwatupe chumbi neñande ne bephi ñeneteshe yote ye ngechi sibica chehui nunu neyepche Shutu Hyodu Nihin Nebepjika Ronda Cultural Daja Asociación Civil Pemusu Nsakanaja Hiadu Kane Ministerio de Cultura de Argentina Kongeko Neratzane Tu Oyotea Manu Naño Shuthuka Karajando Jimbara Ñanteji Kanekokayo Teminaso Ñepeshengara Mbaraguaru Kayepe Ranu Nepoca Espacio Diana Daja Ande Ngarakachile Pearahmuntu Nebubun Dese Nekapochte Rasilla Koña Nduru Inkumamu Kanepuru Pepi Ka Onuhu Nenamba Tu Ña Naho Hokungara, Kabubu Kakura Hiandu, Yete, Peshengara, Oshibhi. Traducción y locución a la lengua mazahua, variante occidente del Estado de México, Daniela Canuto Jerónimo. Entretejidos. 3 experiencias de mediación cultural en espacios de exhibición de arte. Resumen. Este artículo busca mostrar las experiencias de la mediación cultural en 3 espacios de exhibición de arte distintos. El primero, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en España, donde la figura del mediador cultural ha desarrollado métodos de acercamiento que propician el diálogo entre la obra y el público en las instalaciones del propio recinto. El segundo espacio analizado es el trabajo de Ronda Cultural, una asociación civil que nació como un esfuerzo del Ministerio de Cultura de Argentina, cuyo propósito es atraer a las comunidades hacia distintos espacios de exhibición para interesarlos en el arte y las narrativas culturales. Finalmente, se revisa el caso de Espacio Diana, un centro cultural en Chile que ha integrado al espectador desde la participación democrática, tomando en cuenta que su opinión es la decisión de lo que ahí se expone. Palabras clave: mediación cultural, lugares de exhibición, comunidades, narrativas, comunicación. Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Patib agotan molola Bechlita Radio o onja Asbil Zaira Cecilia Encino Gutiérrez, Talemón Tatzajala, municipio de Unchilón,
Yakalonta Nopjunta Universidad Intercultural en Chiapas, Tahlumalti Yashalum. Ayuntas Wakebal Yun Lengua y Cultura. Liyas Cholbeyesh te vino Ilayich y Cheltamo, Tesquinte Static Petul, Teta Chuna Yun Zahala. Hata Washakevcha Unik, Sokbalunevcha Unik Uyun Junio. Tahun Romingo Techunujeletik, Yastzaik Hotul, Hololaletik, Temachayas Wentain, Spacel Tesquin Static Petul. Hololaletik ha Yaschapikish, Tahun Romingo ha Yayalishan, Tehayep Sopin Ora Yash Astobik Tetakin. Hanish Escuentanishan Tayak el Junta Bayu Comunal, Viti Progreso, Zapata, Yokha, Yun Yaskani Coquinel, Taspacel Tesquin Testatic Petul. Soknish Yasleik, Chanep Amsetik, Temach Ayascuentani Taspacel, Teguel Uchelil, Soknish Taslel Kot Mukul Wakash, Teyayich Buel, Tamukul-kin. Tahunjan Romingo Yashkopohik, ha yalbey te winiketik te viñas ta ikich el moel ta yorail chalohel bitinchi shakta bimile lobal sok yantikshan o shepshan kas kana tekin te hololaletik yash shkoyik tahlumatik yashalom tas lehtiklayel biluketik chalelaletik yun tekin ta washake uscha unik yashum ta wensa ishmote ansetik diakonoetik soknish te hololaletik te diácono ha es guentain, te chultesel te vintic la yich manel yunu kish es masok leku kish lok. Te tabil ansetik ha es leik hun mukulhai vanti yes amik hilel mihuk te chene yun yes tuno te tapats, te ishim ha vanti ya yich tunel yun ul. Ta hukep cha winik ha yes mos pisil te winik ansetik que te ha ish te chalohel te winiketik ya yichik muet te vin las taikich el muerta huntul, te chip te shakta te vintik las taik ha ya yichikish muel te ha vanti yes chalikish yes washenik ta yolich una te statik petul yes chalik te ansetik yes kashikwal vanti yich pasel guelil ha yes guentainik tas pasel te pat nael yes huchik te ishim patiles yes gotzik yes lichik yes payik chane ho ebuk oshom ay kom aynash te ulakil yes hultalok te winiketik la yodanik ta chalohel ha yes guentainik tas huchel te ishim tabanti yich pasel ul yes pukik che oshewel ta patil yes keishan ha to tas sakubel kinal yes huyik yun shpahu bleka ta wensa yes moikshan ha yes lahinix pasel te ul te anzetika yes chiltiklayik yantik weelil sok banti ha yes malish te yulakik ta balune sakubel kinal ha te yes malish te yulakik te banti oya ikilel hunetik te yes och skop te kahwatik te melahio tanik tul hololal yes kopota yolilik yun yash ashikwal ta banti chapal te wel uchelil te ha te pat sok ul Shlah yotanik ta weel yes kushik inuk yes koiktal patil yes tashtibil ta yes moik shambal Tayayels opshan kahwatik patil yes ochik ta akol tashcheva kal yes moik shan ta akabal te hololaletik soknish sahbil ansetik te winiketik ha yes otsmilik te mukulwakash te ansetik ha yes ots pastiklayik ha yun ha yayabes kwe te yulakik ta wensa ta hoeb ora ha yes tishan te campana ha yorail te may mach yes kanyas matantes te statik petul yabes ku o bintishan yans matan kahwatik Tabalune ora estishan campana es ostiskop te kahwatik, te mela es koposhantul hololal, te yal te es kashigual tabanti chapal, te tibal te la yich pasel. Patil es ko es kushiktinuk es ko ikshantal, ta tibil es moikshan, tabanti ya iskop kahwatik, shlah es lokik ta banti ti chulna, es och chik diglayik te sibak, te wakashpop so que spuk diglayik te bintik chipayun alaletik. Tapatil es ochik ta akot. Ini ya hich te banti yich pasel te skintatik petul te tahlumar zahal. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Terminaste una licenciatura y te interesa seguir preparándote? Inscríbete a la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable que ofrece la UIM, donde puedes adquirir capacidades y habilidades que atiendan las problemáticas de los sistemas alimentarios y del manejo de la biodiversidad de los paisajes bioculturales para contribuir al desarrollo sustentable de los pueblos originarios y de la sociedad contemporánea. Te esperamos en la UIM. ¡Inscríbete!
Bien, pues nos encontramos en el cierre de este programa, esperamos que haya sido también de su interés y como ustedes pudieron notar, parte importante del tema que nos ocupó el día de hoy, que giró en torno al paisaje biocultural Mazahua, nos indica varias estrategias, etapas, metodologías, disciplinas, quehaceres, no solo desde el ámbito académico, institucional, educativo, sino también desde el quehacer colaborativo de diferentes actores y desde diferentes entornos en una situación que pues nos debiera de preocupar también en el interés, que es el tema del agua justamente. Bueno, y al igual que en este programa, esperamos que los siguientes, donde se estará tocando este mismo tema, pero desde diferentes aristas, pueda ser parte complementaria de las diferentes perspectivas que conforman un proyecto de esta dimensión. Pues les damos las gracias por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión. Agradecemos mucho al equipo de producción de Conexiones, Ciro González, Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Verónica Trujillo y Edwin Morón. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.